Sí, señor. Sí, señor, perfecto. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a, pues, a hacer una revisión de una serie de temas que muy seguramente todos ustedes conocen, aplican en su trabajo y de hecho le exigen a los estudiantes. Por considerarlo importante y complementario, digamos que en esta charla vamos a abordar tres aspectos muy puntuales. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, para que podamos ver una presentación que hemos preparado para ustedes. Por favor, me indican si la pueden ver. ¿Ahí la pueden ver? Sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Bueno, básicamente esta charla la hemos intitulado Ortografía, Derechos de Autor y Normas APA, porque consideramos que son tres aspectos que van de la mano y que no se pueden abordar el uno sin el otro. Vamos a iniciar dando algunos aspectos muy puntuales, muy sucintos sobre las normas ortográficas que muy seguramente ustedes podrán profundizar. Todas estas normas y todos estos comentarios, digamos que han sido tomados, extraídos de el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que es, digamos, el principal referente para efectos ortográficos y gramaticales, por lo menos que nosotros utilizamos. Posteriormente vamos a hablar un poquito de los derechos de autor, qué es, por qué es importante respetarlos, y luego uno de los mecanismos que nosotros usamos para garantizar la protección al derecho de autor, que es la normatividad APA. Entonces, iniciemos. Primero vamos a abordar, como les decía, pues algunos aspectos ortográficos. Esta primera recomendación que vemos en pantalla está dirigida especialmente a los docentes cuando hacen corrección o cuando revisan la ortografía de los trabajos que entregan los estudiantes, porque en muchas ocasiones habituamos o solemos corregir palabras que en realidad están bien, muchas veces porque es la forma en que nosotros usamos dichas palabras o muchas veces porque queremos darle de pronto un lenguaje un poquito más formal o más protocolario a nuestra forma de expresarnos o incluso la forma en que se expresan los estudiantes. Pero muchas veces, por depurar un poquito el lenguaje o por usar un lenguaje más formal, incurrimos en errores. Un error muy común es este que vemos en pantalla, usar la palabra o el verbo visualizar en lugar de ver. Visualizar es cuando yo hago visible una información a través de un medio gráfico o digital. Ver es el acto de observar o es un sinónimo de observar. Este es un error muy común en muchos documentos y en muchas charlas de las que participamos con el ingeniero Beltrán. Entonces, digamos que es una invitación a, más que a no usar una u otra palabra, sí como a ser conscientes del significado de las palabras que estamos utilizando. Porque muchas veces las utilizamos y no nos tomamos el trabajo de mirar en el diccionario, lo cual pues es una práctica a la cual los queremos invitar en el día de hoy. Digamos que hay otros casos como este que la academia sugiere usar, por ejemplo, intitular en vez de titular. No quiere decir que esté mal. Digamos que los dos verbos son aceptados, están bien usados, pero de pronto a veces la academia sugiere uno más que el otro. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos como nuestras fuentes primarias libros en inglés o incluso libros impresos en España, tendemos a usar esa jerga o ese léxico propio de los libros. Eso está bien en el rigor académico, pero el llamado o la invitación es a que seamos un poquito como minuciosos o rigurosos con el significado de las palabras que utilizamos en nuestro día a día. Me gustaría llamar a la participación de ustedes, me gustaría saber ustedes qué opinan de estas palabras. ¿Están correctas? ¿Están bien escritas? ¿Están mal escritas? ¿Quién se atreve a darme una opinión al respecto? Ingeniero Beltrán, ¿por qué no nos comenta usted qué opina? Eh,
Bueno, creo que la primera es una expresión incorrecta, ¿no? Creo que está más, se debe utilizar haya. La Ok. segunda, murciélago, creo que sí está bien, es una palabra esdrújula, sí, creo que lleva acento en la antepenúltima sílaba. Quiz, pues me parece que es una palabra eh, pues que tiene origen angloparlante, de pronto se debe utilizar alguna otra expresión equivalente. Y sobre la última, poetisa, hasta donde, hasta donde sé, sí, creo que estaría bien escrita. ¿Algún otro comentario? Sí, la segunda está mal escrita. Murciélago. Ok. Edgar, ninguna de las palabras existe. Ninguna de las palabras existe. Ok. ¿Alguna otra opinión? Bueno, dejémoslo así entonces por ahora. Para dar respuesta a esta pregunta, si son correctas estas palabras, quiero leer una anécdota, un ejercicio que encontré, obviamente, en un libro sobre el manual de corrección, en el manual de estilo del tiempo, en el manual de redacción del tiempo, que también es un gran libro, un gran referente. Si queremos mejorar nuestra forma de escribir, se los recomiendo. Voy a leer entonces la historia. En un examen para correctores, los candidatos a una vacante debían indicar si las siguientes palabras eran correctas o no: aiga, murciélago, sastra, quiz y poetisa. Ahí dice quiz, no dice quiz. ¿Listo? Si tuviera diéresis, diría quiz. De los 10 aspirantes al cargo, 9 entregaron rápidamente las respuestas, y una vez respuestas, otras preguntas de semántica, sintaxis y estilo. Uno se tardó más que los demás, pero curiosamente fue el único que respondió bien a la pregunta. Alguno de los que primero entregó y que pensó que había hecho bien el ejercicio dijo lo siguiente: yo supe que el puesto era mío porque todas las palabras están mal. Aiga es la forma incorrecta de haya. Murciégalo es como dicen los niños antes de aprender a decir murciélago. Sastra es un vulgarismo que debe corregirse por modista. Quiz, que en todo caso sería quiz, debe cambiarse por previa o examen. Y poetisa, por favor, todo el mundo sabe que no es con Z, sino con S. El muchacho se rajó porque resulta que aiga es una palabra irónica usada para referirse a un automóvil grande u ostentoso. Murciégalo, que viene de mur, que significa ratón, y caeculus, que significa ciego, es la forma original de la palabra murciélago, o sea que también es aceptada por el diccionario. Sastra es el femenino aceptado de sastre. Kiss es un sinónimo de tic. Podríamos decir, esa persona tiene un kiss nervioso. Y poetisa es inflexión del verbo poetizar. Ella poetiza sus artículos de prensa, lo que significa que da carácter poético a lo que piensa. Las 5 palabras entonces son correctas y están en el diccionario de la Real Academia. Es obvio que a primera vista podemos pensar que son palabras incorrectas, pero ya vimos que están bien escritas. ¿Por qué hago este llamado? Porque muchas veces nosotros en nuestro ejercicio de docentes o de correctores o de pares académicos o disciplinarios tendemos a corregir rápidamente antes, digamos, de entender realmente lo que nos quiso decir la persona. Los grandes literatos, le pasaba al maestro Soto, odian a los correctores de estilo, no los toleran, porque ellos dicen que muchas veces por el afán de atender a las normas ortográficas y gramaticales, se rompe el estilo del escritor y respeta el sentido del escritor. Por eso hice este ejercicio, porque antes de hacer una corrección, sí los quiero llamar a que seamos muy conscientes. Si bien es importante tener en cuenta los aspectos ortográficos y gramaticales del discurso, pues que veamos en qué contexto están las palabras antes de hacer un llamado, una corrección. Era simplemente un ejercicio que quería hacer. Ahora bien, vamos a hablar ya de las aplicaciones, de los usos, de los aspectos ortográficos. Seguramente ustedes en su teclado, en documentos, en textos, encuentran que las personas tienden a usar las comillas, pero hay varios tipos de comillas, las 3 que vemos en pantalla. Es válido usar las 3 tipos de comillas, no tiene ningún problema. Podemos usar aquellas con las que nos sintamos más cómodos. Sin embargo, la academia recomienda usarlas en este orden. Primero las angulares o latinas, ¿sí? Que en un teclado en PC lo sacamos con Alt
174 y ALT 175. En primer lugar, digamos, se recomienda usar este tipo de comillas. Si ustedes quieren usarlas, bienvenido. Si no, pues simplemente es para que entiendan que también es válido y que de hecho si algún estudiante, por ejemplo, algún autor, le suministra un texto con las comillas latinas o angulares utilizadas en primer lugar, pues es porque, digamos, la persona tiene cierta cercanía hacia el diccionario, es bienvenido. En caso de que yo necesite usar dos pares de comillas, o sea, unas comillas dentro de otras comillas, pues recurre a las dobles o inglesas y en tercer lugar a las sencillas. El uso apropiado de las mayúsculas, digamos que este es un error muy común, digamos, prácticamente entre todos los colombianos, el uso de los mayúsculas. Recordemos que las mayúsculas se deben usar cuando inicia un párrafo, ¿bien? Cuando escribimos un nombre propio, como Olga, María, Juan, Pedro, cuando escribimos tras un punto. Digamos, si el signo ortográfico anterior a nuestra siguiente palabra es un punto, por lo general, yo diría siempre, debemos iniciar con mayúscula. O cuando escribimos una sigla de hasta una sigla, diferente a un acrónimo. Bien, el acrónimo es una sigla que yo puedo leer como una palabra castiza. No las usamos cuando, y esto es muy común digamos, en la universidad, cuando escribimos cargos, profesiones o títulos. Alguna vez en un escrito yo me refería al Papa, o sea, al obispo de Roma, y algún docente se molestó porque no puse la palabra Papa en mayúscula. Pasa igual de pronto con algunos digamos, integrantes de las fuerzas que piensan que por dignidad los títulos como coronel, general, deben usarse en mayúscula. Puede que de pronto en las cartas, en las notas de estilo, se use con mayúscula, pero al interior de un texto lo correcto es usar minúscula, así como con cargos, profesiones u otros títulos nobiliarios como conde, duque, noble, etc. Tras una coma, dos puntos o punto y coma, siempre debemos usar minúscula. Y cuando se trata de nombres comunes, como animales o cosas, animales, cosas, edificios, urbanizaciones, universidades, en ese caso usamos la minúscula. Insisto, yo sé que esto seguramente ya todos lo sabemos, pero digamos que llamamos la atención sobre ello porque es a veces recurrente el mal uso de las mayúsculas. Bien. Quiero ahora plantearles otro ejercicio con base en lo que acabo de decir. ¿Cuál de las tres frases consideran ustedes que es la correcta? Hay dos incorrectas y una correcta. ¿Cuál consideran ustedes que es la correcta? Ingeniero Beltrán. Segunda. La segunda, ¿por? Hay que darle la oportunidad a los profes que participen. Porque la primera empieza con mayúscula, el representante es un cargo y Cámara es una institución. Ok, o sea, la segunda, dice usted. Sí. Bueno, miremos a ver. Sí, señores. La segunda es la correcta, porque la H en este caso es el inicio del párrafo, el inicio de la línea, debe ir en mayúscula. Representante es un cargo, debe ir en minúscula, y Cámara, por ser un nombre propio, o sea, Cámara de Representantes, ese va en mayúscula. Un ejercicio muy elemental, muy sencillo, simplemente como para que veamos la importancia y lo sencillo que es incurrir en un error, ¿sí? Es decir, es muy común incurrir en este tipo de errores porque a veces es difícil recordar este tipo de normas. Usos gramáticos inadecuados. En épocas en que la máquina de escribir, seguramente a algunos de nosotros nos tocó con máquina de escribir, era el único medio para escribir escritos de manera formal, y muy especialmente en los juzgados, los expedientes solían borrarse por las condiciones en que eran archivados, por la humedad, por la fricción del papel, por la manipulación, etc. En tal sentido, y con el fin de evitar confusiones a la hora de leer una cifra, sobre todo numérica, y evitar que un señor que iba a cumplir 3 años de cárcel se le enviara 30 años de cárcel o algo por el estilo, se solía suceder el número tras la forma verbal o viceversa. O sea, poníamos 3 y entre paréntesis el número 3 o viceversa. El 3 el número y entre paréntesis el número 3. Esto se hacía, o esto, digamos, se usaba en los juzgados para evitar ese tipo de errores, para disminuir la posibilidad de error.
pero hoy en día con los medios digitales que por suerte no tenemos esa condición. Por eso la invitación es a que no usemos este tipo de recurso, de suceder una cifra por el número. Es innecesario. No está prohibido, ni más faltaba, pero es innecesario. Lo correcto, por lo general, es escribirlo en su forma verbal, los números, salvo cifras muy complejas. 2.545.000, ese tipo de cifras complejas o largas, sí se escriben en número. Lo correcto, en números sencillos, como del 1 al 20, es escribirlos en letras. Bien. Otra expresión, señor. Un comentario. Según la noción Zappa, los números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 se escriben con letras y a partir del 10 se escriben con números. No sé. Sí, señor, eso es muy válido. Precisamente ahorita cuando habláramos de normas APA iba a hacer un comentario, profe, pero pues lo traemos a colación. Recuerde usted que APA es un manual, digamos, que en principio fue escrito en inglés y cuyas, digamos, usos o normas gramaticales pues son extraídas del inglés. Es por eso que a la fecha hay 7 versiones del manual de APA en inglés y solo 3 en español. Porque, digamos, la adaptación no se hace simplemente traduciendo el texto, sino conjugando las normas de APA con las normas ortográficas. No es un error, profe. En cuanto a los números, devolvámonos, usar el 3, lástima que no tengo aquí el cursor, usar el 3 en letras o usar el 3 en números. Usted lo puede utilizar. Si APA dice que hasta 10 es válido usarlo en letras y después en números, bienvenido. La invitación es a no usar la redundancia, ¿sí? De pronto en algunas materias del ámbito contable, del ámbito de la administración, sea necesario o el docente sienta la necesidad de hacerlo, puede hacerlo. Pero digamos que a la luz del diccionario es un hábito inadecuado. ¿Listo? No sé si resuelvo la duda, profe. No, por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, es un comentario general. Como ahora vienen las normas APA, tranquilo. Lo que pasa es que las normas APA pareciera que entran en conflicto o se superponen sobre la Real Academia Española. Entonces, realmente cuando uno trata de aplicar las normas APA, entonces en algunos aspectos se va contra la Real Academia. Entonces, realmente yo pienso que nosotros, como latinos que somos, de nuestro lenguaje español, yo pienso que debemos, en mi punto de vista, desde hace mucho tiempo, debemos mantener las reglas gramaticales de la lengua española, ¿verdad? Y las normas APA yo las practico única y exclusivamente para las referenciaciones bibliográficas. Eso sí, porque eso nos permite citarnos en el mundo. Pero estas minucias, como la que acabo de señalar, que a mí me parece fastidiosa, que del 0 al 9 si van en letras y en adelante van números, esa minucia me parece que no va, no es fastidioso, ¿no? Ese es mi punto de vista, gracias. No, estoy totalmente de acuerdo con usted en los dos aspectos. Primero, en que para mí y desde mi ejercicio, el primer referente es el diccionario y luego las normas. Habrá quienes hacen un uso inverso de esas jerarquías por su profesión. Y sí, son minucias, profe, es decir, con todo respeto a estos señores de la academia, pues no hacen nada más en la vida que debatir sobre estos temas. Y sí, son minucias. De pronto aquí la invitación, más que una u otra, es evitar este tipo de recursos. Es simplemente una recomendación. De acuerdo, gracias. ¿Alguien más quería comentar algo? ¿Nadie? Bueno, continúo. Esta es otra expresión, digamos, que yo le sugiero eliminar y que la academia sugiere eliminar digamos, de nuestro acervo lingüístico, que es la expresión y o. Básicamente porque la conjunción o cumple las dos funciones. Digamos, agrupa, pero no es excluyente. Entonces, digamos, cuando nosotros tomamos o, podemos evitar el y o. Y esto, al igual que, digamos, que en muchos otros casos, es un anglicismo. Un anglicismo, digamos que los académicos, cuyas fuentes son libros en inglés, pues simplemente al traducen de la manera más fiel posible y traen de pronto esta expresión que en el español no es correcta. Insisto, no están prohibidas, pero si quieren utilizar
la expresión y o, la sugerencia es que utilicen simplemente la conjunción o. ¿Listo? La escritura de cifras, con esto digamos que se suele encontrar muchas formas de presentar las cifras. Es muy común que por ejemplo, que muchos profesores no usen separador entre 3 dígitos, hay otros que usan la coma, hay otros que usan el punto. ¿Qué dice la academia? Dice que hasta 4 dígitos, o sea, hasta el 9.999, se debe escribir la cifra seguida, sin espacios. Cuando ya hay más de 5 dígitos o más, o sea, desde el 10.000 en adelante, lo adecuado, lo sugerido es separar las cifras cada 3 números, no con coma, no con punto, sino con un espacio fino. ¿Sí? Después, dependiendo del teclado que ustedes tengan, yo les enseño a sacar el teclado fino. Por lo general, en teclado para PC es con Alt 8201. Se sugiere el espacio fino. Esta diferencia suele encontrarse, digamos, entre los académicos o entre los profes de las áreas administrativas, que suelen usar más la coma, porque ese es un uso anglosajón del inglés, mientras que los humanistas, los profesores de relaciones internacionales, de derecho, de este tipo de campos, tienden a usar más el punto. Pero, insisto, lo que sugiere la academia, digamos que es el espacio fino, y por lo menos así lo estamos haciendo en los documentos. Bien, esto eran tan solo unas recomendaciones, unos comentarios muy superficiales del tema de la ortografía, simplemente para llamar su atención, para que en sus tiempos libres de pronto le peguen una mirada. Hay 2 recursos muy valiosos que son el diccionario de la RAE en línea, rae.es, y fundeu.es. Fundeu es la Fundación del Español Urgente, que es una fundación del Banco BBVA, en el cual por Twitter o por Facebook ustedes hacen preguntas y es decir, por lo general con horario de España, o sea, antes de las 2 de la tarde, las consultas se las responden en menos de media hora. Entonces ustedes simplemente por Twitter escriben a @fundeu y cualquier tipo de duda ellos se la responden y les explican por qué. A veces yo recomiendo más Fundeu que el diccionario, porque el diccionario da la norma, Fundeu explica el porqué de la norma, ¿sí? Entonces esas eran simplemente unas recomendaciones, unos comentarios de lo que de la forma o de los usos que nosotros a los que nosotros recurrimos en la oficina para hacer la corrección de estilo. Esperamos en un futuro no muy lejano sacar un manual, un libro con toda esta información y otra tanta, pues para uso en principio de los docentes de la facultad. Vamos a hablar ahora del segundo aspecto, digamos, de esta charla, que es el tema de propiedad intelectual. No le hubiera vuelto a hablar en mi vida. ¿Señora? ¿Alguien se le abrió por el micrófono? Sí, creo que es un micrófono abierto, Edgar. Bueno, listo, pensé que era una inquietud. Si alguien tiene alguna duda, comentario, no me molesta que me interrumpan, por el contrario, si quieren que hagamos esto más tipo charla, mejor. La propiedad intelectual es un mecanismo, digamos, o un conjunto de mecanismos que básicamente lo que buscan es proteger las invenciones de la mente o las creaciones de la mente y los desarrollos realizados por un autor o inventor. Estas que vemos aquí son solo algunas de sus modalidades, las más recurrentes: variedades vegetales, imagen comercial, secreto empresarial, propiedad industrial, y 2 de las que más ha trabajado la Universidad Militar, que son patentes y derechos de autor. Para nuestro caso, vamos a hablar de derechos de autor. Bien, el copyright o derecho de autor, digamos que es un campo jurídico, es una rama del derecho si se quiere, y también a su vez es un conjunto de normas que se dedican a proteger las obras de la mente, y el cual pues tiene su origen en el Estatuto de la Reina Ana. Esto fue a principios de los años 1700 en Gran Bretaña, donde se da por primera vez de manera legal alguna protección en esa época, sobre todo a los músicos de claustro, a los músicos que tocaban, digamos, para las cortes. Este copyright prácticamente lo que hace es proteger las obras de autor, impidiendo que personas ajenas o que personas diferentes al autor o a quien él autorice, pues hagan una explotación comercial de la obra.
Básicamente el copyright tiene un interés económico. Hay dos tipos de derechos de autor: los patrimoniales y los morales. Los morales lo que dictan es que siempre se debe reconocer al autor de una obra como tal. Por ejemplo, digamos, el profesor Edgar Beltrán hace un documento, hace una autoría para nuestra facultad. El dueño de esa autoría, digamos, quien posee los derechos materiales, o sea, explotación económica, es la universidad. Pero la universidad siempre debe reconocer al ingeniero Edgar Beltrán como el autor de ese material. Así como en nuestros OVAs siempre reconocemos a ustedes los autores por su material. Esos derechos son inalienables, no se pueden vender de ninguna manera. Los morales. Los patrimoniales, que son los que tienen que ver con la explotación económica, sí se pueden vender, se pueden comercializar, se pueden licenciar. Bueno, hay muchas formas de ceder a otros la explotación comercial de una obra. Esto es el copyright. Es el conjunto de normas que protegen y regulan ese tipo de situaciones. El copyleft, más que un concepto legal o que un conjunto de normas, fue un movimiento cultural, un movimiento científico dado a principios de los años 80, un movimiento de protesta, sobre todo en el campo de la ingeniería informática, la creación de software, porque muchos desarrolladores que desarrollaban, digamos, códigos sencillos, que no era su interés venderlos, sino darlos a conocer para que otras personas lo usaran, pues el copyleft precisamente lo que permitió fue regular esa práctica, la práctica de socializar gratuitamente, pero de manera regulada y formal, el conocimiento. Hay muchas licencias copyleft. Una de las más conocidas es la Creative Commons, cuyos iconos o logosímbolos mejor vemos en pantalla. La licencia Creative Commons es una licencia que le permite al creador indicarle por medio de estas 6 combinaciones a las personas que van a reutilizar el material cómo deben reutilizarlo. Entonces, dependiendo de la conjugación de logosímbolos, el autor puede permitir, es decir, siempre va a obligar a que se le dé el crédito como creador de la obra. Va a permitir comercializar o no, o va a permitir cambiar o no la obra. Entonces, el copyleft, o particularmente el Creative Commons, es una licencia muy útil a la hora de, digamos, de buscar material libre y gratuito en la web. ¿Por qué les traemos a colación esto? Porque yo sé que muchos de ustedes en su trabajo de docentes tienen que adecuar sus aulas, tienen que crear material, conseguir material en la web para hacer una adecuación de aula. Y muchas veces hemos encontrado que se respetan, digamos, los derechos de autor, el copyright. Entonces yo, por ejemplo, necesito para ilustrar un concepto económico una foto, y lo que hago pues es ir a Google, buscar una foto, por ejemplo, un concepto económico, ver una foto bonita, de buena calidad y descargarla. Ahí yo estoy cometiendo un delito si esa imagen tiene licencia copyright. Si tiene licencia copyleft, puedo hacerlo, pero debo citarla. Si tiene licencia copyright, ya estoy incurriendo en un delito. Es un delito, digamos, lo suficientemente leve y poco perjudicial como para que muchos lo hagamos en nuestra cotidianidad y realmente nadie se dé cuenta, pero estamos incurriendo en ello. Por eso la invitación es de pronto a conocer un poquito más sobre el copyright, sobre el copyleft y saber qué podemos usar de la web y cómo usarlo. ¿Bien? Y por eso venimos a esta pantalla, y es qué podemos hacer y qué no podemos hacer en las aulas y en las autorías. De pronto en la autoría es más fácil porque tiene una revisión por parte de un, ¿cómo se llama, Edgar? De un par disciplinar, de un par académico, que es el ingeniero Edgar Beltrán, y de un corrector de estilo, que suelo ser yo. Entonces, es raro que se nos pase alguna situación de estas. Pero en las aulas no hay esa revisión, no hay esa supervisión. Por eso los invitamos a ser muy rigurosos. ¿Qué está permitido? Está permitido hacer un diagrama, un gráfico, una infografía, un diagrama de flujo a partir de un texto, siempre y cuando cite al autor. Por ejemplo, yo voy a coger un fragmento de Hernández Sampieri de metodología de la investigación para elaborar marcos teóricos. Y yo hago un diagrama de flujo sobre la elaboración del marco teórico.
Ese diagrama de flujo ya es propiedad mía, porque yo lo hago, pero siempre debo citar al autor o al creador de ese contenido, que en este caso sería Hernán Sampieri, por ejemplo. Eso lo podemos hacer. Podemos parafrasear, utilizar frases textuales o hasta uno o varios párrafos copiados, tal cual, citando al autor. Digamos, es válido. Si yo tengo una introducción y en la introducción me parece primordial extraer unas palabras de uno de los libros guía, yo puedo hacerlo siempre y cuando lo cite. Ahí es donde entra en juego la normatividad APA. Lo que se sugiere en la universidad y en la facultad es usar el estándar APA. Ese es el que nosotros usamos en las autorías, o sea, en la creación de recursos educativos digitales y de objetos virtuales de aprendizaje. La invitación es que ustedes también usen la normatividad APA. Por ejemplo, si entre nosotros hay algún médico, muy seguramente está más familiarizado con las normas de citación Chicago. No hay ningún problema, puede utilizarlas. Ahora bien, si conoce APA, pues mucho mejor, para comodidad de nuestros estudiantes. Bien, ¿qué más podemos hacer? Podemos usar referentes como una foto, una imagen, para que la Dirección Académica de Desarrollo Multimedia haga una igual. Por ejemplo, en una autoría o en un aula. Ustedes vieron una imagen muy buena, muy interesante. Ustedes pueden coger esa imagen, llevárnosla a la oficina a través de los conductos regulares y pedir que la rehagamos para sumarla a nuestro repositorio y que tanto ustedes como otros docentes puedan utilizarla en sus aulas o, por supuesto, en sus OVA. Y finalmente podemos utilizar vínculos para la consulta de materiales. Podemos embeber un video, por ejemplo. Podemos colocar el enlace de una lectura que esté publicada en la web. Eso podemos hacerlo. Ahora bien, ¿qué no está permitido? Publicar textos en PDF con licencia copyright. Por ejemplo, yo necesito el libro de metodología de la investigación de Sampieri y necesito que los estudiantes lo lean. Entonces descargo el libro en PDF y lo subo al aula. Ahí ya estamos cometiendo un delito, ¿sí? No es lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Decirle a los estudiantes, consigan el libro. Hombre, si ellos lo pueden comprar, maravilloso. Seguramente muchos no lo pueden comprar y tendrán que recurrir a descargarlo ilegalmente. No es lo correcto, pero ya por lo menos el acto ilegal se sale de nuestras manos. ¿Bien? O lo correcto sería, vaya a la biblioteca y pídalo. En nuestras bases virtuales está el libro y en las bibliotecas físicas también está. Por eso, otra invitación que suele hacerles el ingeniero Beltrán es que utilicemos los recursos de nuestra biblioteca. Yo sé que son limitados, pero en la medida que podamos usarlos, sobre todo las bases virtuales, pues mucho mejor. Últimamente hemos hecho el ejercicio de pedirle a los creadores de autorías o los autores de OVA que utilicen los recursos de las bases virtuales y la experiencia, salvo un par de casos muy puntuales, ha sido exitosa y ha sido, digamos, hemos recibido buenos comentarios. ¿Qué otra cosa no se puede hacer? No se pueden publicar fotos, videos, infografías carentes de licencia copyleft. O sea, todo lo que tenga copyright yo no lo puedo descargar. Puedo colocar un vínculo para que vayan y lo visiten, pero no lo puedo descargar y publicar en mi aula. Bien. Copiar y pegar cualquier tipo de texto sin citar. Esto suele pasar a veces porque yo entiendo que un autor tiene hasta 10, 12 libros y a la hora de escribir de pronto se le pasó incluir la cita o la referencia. Esto es muy importante. Esto es muy importante porque si alguien de afuera se da cuenta, pues pueden lodar, digamos, el nombre de la universidad, no el del autor, no el del profe, no el de la dirección, sino el nombre de la universidad, por algo tan sencillo como no poner una cita, ¿sí? Edgar, Y utilizar cualquier recurso hecho por un tercero sin citar. Por ejemplo, Edgar, si... Señor. sí. En el chat, la profesora Linda Rincón Vargas está preguntando, en el caso de compartir el enlace del texto, ¿se puede hacer o se incurrió en un ilícito? No, señora. ¿Por qué? Porque cuando yo subo, es decir, yo como autor publico un contenido en Internet, debo asumir que ese contenido puede ser visitado por cualquier persona en cualquier momento. Entonces, cuando yo utilizo un hipervínculo, no estoy incurriendo en plagio, ni estoy yendo en contravía del copyright, que yo simplemente le estoy diciendo a los visitantes, los estoy redireccionando, los estoy invitando a que visiten un documento que es público. Es como si usted, profe, le dice a los profesores, bueno, necesito que vayan al Museo Nacional y me hagan un paper sobre las obras que están allá expuestas. Es exactamente lo mismo. Ustedes están, a través de ese vínculo,
invitando al estudiante a que visite ese sitio, haga la lectura y vuelva. Ahora bien, ¿qué pasa si la lectura está en un sitio llamado Rincón del Vago? Y la lectura es el libro de Hernández Sampieri, que sabemos que es uno de los libros bandera de... Ay, se me olvidó. ¿Es de Pearson? Creo que es. Metodología de la investigación, sí, tal vez McGraw-Hill, no estoy seguro. Bueno, si no es McGraw-Hill, es Pearson. Me perdona el gazapo, pero digamos McGraw-Hill. Ese libro es el libro bandera de McGraw-Hill para Latinoamérica, es el que más venden. Es obvio que no lo vamos a encontrar gratis en Internet, salvo que sea un convenio con una biblioteca, una universidad o etcétera. Si yo voy, digamos, de manera intencional al Rincón del Vago y pongo ese vínculo, pues es como si estuviera plagiando, ¿sí? Lo correcto, profe, sería, por ejemplo, ir a las bases virtuales de la universidad, mirar si el libro está allí o tratar de buscar en algún repositorio libre, como Redalic, como, bueno, Universidad de La Rioja, bueno, se me olvidan ahorita, pero algún de pronto repositorio libre, gratuito, donde esté publicado el libro y ese enlace sí lo podríamos usar. Digamos que ya es un tema de rigurosidad. Bien. Ingeniero, le pido el favor si ve alguna pregunta más en el chat, porque no estoy viendo el chat en este momento. Sí, la profesora Claudia Carolina Calderón nos reporta que el libro que usted menciona de Hernández Sampieri es de la editorial McGraw-Hill. Ok, McGraw-Hill. Entonces, claro, una editorial tan grande y un libro tan utilizado, por lo menos en Latinoamérica, pues es obvio que no lo vamos a encontrar de manera gratuita en Internet. Insisto, salvo que sea por ejemplo, la Biblioteca Luis Ángel Arango liberó un poco de libros durante un tiempo, durante los primeros 6 meses de pandemia. Libros que ellos consiguieron, digamos, por convenios que tenían y que a los 6 meses pues ya volvieron al repositorio privado de la biblioteca. Ese tipo digamos, de condiciones o de situaciones, nosotros las podemos utilizar, pero tengan en cuenta que es que nuestra aula no va a durar solo 3 meses o 4 meses o 5 meses. Por eso, insisto, utilicemos las bases virtuales de la universidad. Estaba en este último ítem de lo que no está permitido hacer, que es utilizar cualquier recurso hecho por un tercero sin citar. Por ejemplo, si nosotros en la Dirección Académica de Desarrollo Multimedia hacemos un video, de tantos que hacemos, y ustedes descargan el video y lo publican, por ejemplo, en un aula, o en un OVA, o en un recurso digital de otra universidad, sin la autorización de la universidad, estarían incurriendo pues en este delito. Lo correcto que sería pedir, por ejemplo, a la dirección que el video lo dejemos público. Nosotros podemos dejar los videos públicos o privados de acuerdo pues con un consenso que hacemos con los autores, y esa URL, esa dirección web, publicarlo donde ustedes requieran redireccionar a las personas. No sé si es claro, si hay alguna duda paramos, si no pues continúo. Esto era, digamos, el resumen del tema de derechos de autor. Esto nos daría para horas y horas, porque es un tema muy vasto, pero era básicamente lo que teníamos que tener en cuenta, o porque es importante para nosotros saber, digamos, qué es permitido y qué no está permitido. Ahora bien, hablemos de las normas APA, que es básicamente un manual producido desde los años 20 o 30, si no estoy mal, por la Asociación Norteamericana de Psicólogos. Ellos lo que han hecho siempre es publicar un manual para la correcta presentación de informes y textos técnicos. Ese es el principio de APA. Pero con el pasar del tiempo, APA o el manual de APA se ha venido convirtiendo en una guía para hacer referencias y citaciones de manera correcta y evitar incurrir en plagio. Más adelante vamos a hablar de qué es eso de plagio, cuál es la definición. Por ahora, vale a decir que el manual de normas APA, y retomamos lo que hablábamos hace un ratico con el profe Bolívar, y es que hay varias versiones del manual de APA. La más reciente, en inglés, es la versión número 7, que salió como en octubre o noviembre. Nosotros realmente bueno, hasta ahora no la hemos puesto en práctica, estamos en el ejercicio de conseguir el manual de manera legal, obviamente, y estudiarlo y empezar a implementarlo. Por ahora, nosotros seguimos implementando los lineamientos de la 6ª edición en inglés. Ese es el referente que utilizamos.
cuya portada es la que vemos a la izquierda, ¿sí? Si ustedes buscan el manual van a encontrar esa portada. Y a veces a los profes que de pronto quieren hacer el ejercicio, yo les recomiendo el que está a la derecha, que es un resumen muy bien logrado, muy puntual, muy sucinto de la Universidad Externado de Colombia. Ustedes dirán, pero ¿por qué recomienda cosas del externado y no de la militar? Porque hasta ahora la militar no tiene una publicación sobre normas APA. Hay una serie de capacitaciones de la biblioteca a la cual ustedes también pueden acceder, pero no tenemos, digamos, un texto donde se resuma el ejercicio. Por eso recomendamos este del externado, que es muy puntual y resume muy bien el espíritu de la normatividad. Dentro de las normas APA, o básicamente la utilidad de las normas APA o de cualquier mecanismo de citación, puede ser Incontec, puede ser Vancouver, Chicago, IEEE, bueno, hay muchos. Básicamente lo que vamos a encontrar es que hay dos formas de utilizar el texto o la producción intelectual de otra persona. La primera es la cita y la segunda es la referencia. La referencia es básicamente el conjunto de textos o de documentos que nosotros utilizamos para la construcción de un documento, de un OVA, de un recurso educativo. Es por esto que en la mayoría de los casos nosotros presentamos una tabla de referencias que, de acuerdo con Sampieri y otros tantos de investigación, pues eso tiene varios matices. Puede llamarse tabla de referencias, puede llamarse bibliografía, puede llamarse referencias cruzadas. Bueno, eso tiene una serie de, digamos, de modalidades de presentación. Pero básicamente una tabla de referencias es el conjunto de medios, de libros o de recursos que hemos utilizado. Todos los autores y todos los libros, videos, fotos, revistas, papers que utilicemos en la construcción de un documento tienen que estar en la tabla de referencias. Llámese bibliografía, llámese tabla de referencias. Y básicamente la referencia es una forma resumida de presentar la información sobre el texto, que para APA siempre empieza con el apellido, o generalmente empieza con el apellido del autor, la inicial de su nombre, el año, el nombre del libro, el número de edición y la ciudad donde fue editado el producto. Y por último, la editorial. Sé, digamos, en lo poco que he investigado, que en normas APA 7 ya no se pide la ciudad o el país. Ya se excluye, por lo menos en los libros, porque se entiende que las editoriales son multinacionales que producen el mismo libro en varias ciudades al tiempo, ¿sí? McGraw-Hill no produce 1 millón de libros en Ciudad de México para distribuirlos en Latinoamérica, sino que imprime 100.000 en Ciudad de México, 200.000 en Bogotá, 300.000 en Sao Paulo para el consumo local. Por eso, y para evitar confusiones, se ha eliminado eso. Por ahora, hasta normas APA 6, digamos que este es el modelo de referencia, es la información del recurso. Yo hago una referencia para libros, para papers, pero también debo hacerla para fotos, para imágenes, para videos, incluso para publicaciones en redes sociales o entradas que llaman ellos. Si yo voy a tomar un tweet y lo voy a utilizar porque a partir de ese tweet, por ejemplo, de un político, quiero hacer un análisis semiótico o lo que sea, pues debo referenciar ese tweet, ¿sí? Si es un video, si es una foto, una foto. Por el contrario, la cita es el fragmento o el extracto que yo tomo de esa fuente. Digamos, si yo un libro de Hernández Sampieri tomo un párrafo en la introducción para colocarlo en mi OVA, yo debo citarlo, ¿sí? O sea, debo colocar de quién es ese texto y de dónde, a dónde va el texto y de quién es. Cada cita debe tener por lo menos una referencia a la cual corresponda. ¿Bien? Ahora bien, vamos a hablar de los tipos de citas. Hay tipos de citas directas e indirectas. La cita directa es el famoso copy-paste. Es cuando yo cojo y selecciono un párrafo, lo copio y lo pego tal cual. Esa es la cita directa. ¿Bien? Que hay dos formas de hacerla. Digamos, depende cada una de ellas de la extensión del texto. Si tenemos hasta 40 palabras en la cita,
o sea, en el copy-paste, utilizamos la comilla, como vemos arriba. Según López 2012, ahí en López 2012 yo ya estoy haciendo, valga la redundancia, referencia a la referencia, o estoy llamando a la referencia. Los puertos facilitan la. Desde transferencia arranco el copy-paste, o sea que ahí arrancan las comillas hasta donde termina. Por lo general, cuando yo coloco un punto final, lo coloco después de las comillas, no antes, por lo general. ¿Bien? Lo que va entrecomillado, yo asumo que es lo que copié tal cual del libro. Hay veces que el libro comete errores de ortografía y yo en mi texto quiero corregirlos. En ese caso, usamos la partícula SIC, o sea, metemos entre paréntesis la palabra, la sigla SIC, S-I-C. ¿Qué quiere decir? Que la cita anterior tuvo alguna corrección, pero que en su esencia es lo mismo que yo copié. Ahora bien, cuando la cita tiene más de 41 palabras o más, no usamos las comillas porque ya es difícil encontrarlas, sino que las usamos en un párrafo sangrado, tal cual como se ve en el ejemplo. Bien, cuando yo hago este uso del párrafo sangrado, no necesito las comillas. O sea, es el uno o el otro. Bien. A veces es muy común encontrar, digamos, párrafos sangrados y las comillas. Digamos que es una redundancia. Entonces, estas son las dos formas de hacer la cita directa. Ahora bien, la cita indirecta o paráfrasis, al contrario de la directa, que es hacer copy-paste, es básicamente poner en mis palabras las palabras que dijo otra persona. Por ejemplo, hay una frase muy famosa de Napoleón que se le atribuye a Nicolás Maquiavelo, que es el fin justifica los medios. Si yo en mi escrito digo que el resultado justifica los mecanismos, yo debo citar, en este caso, a Napoleón. ¿Por qué? Porque muchas veces se suele creer que cuando yo parafraseo a un autor, no debo citarlo. Y esto es incorrecto. Lo importante es recordar que cada vez que yo tomo una idea que no es mía, que yo saqué de un libro, de un video, de un producto de un tercero, siempre debo citarlo. Así no lo haga textualmente, así no tenga que usar las comillas, ¿sí? Entonces, en este caso lo podemos hacer de estas dos formas, que es decir, para Salazar o según Salazar 2016, y expongo la idea que él expuso en su libro. O puedo poner la idea y al final cerrar con el paréntesis Salazar y el año. Bien. En esto suele generar dudas, porque a veces encontramos contenidos que son muy fieles o muy parecidos, si no iguales, a los de un libro, y el profesor argumenta pues que como él lo expuso en sus propias palabras, no tenía que citar. En este caso la respuesta es sí, sí debes citar. Entonces, la paráfrasis es un tipo de cita que se llama indirecta, pero también hay que citarla. Es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, ha pasado, incluso con el señor decano, con el ingeniero Lucidio, que la palabra plagio suele ser incómoda, molesta, y cuando se usa la palabra plagio, pues la persona, digamos, aludida, suele molestarse, y con razón. Si yo a un docente le digo, mire, es que en su texto encontré algo de plagio, lo primero que me va a decir el docente y con toda la razón es, oiga, yo no soy ningún ladrón. Pero no, digamos, perdámosle el miedo a la palabra, porque el plagio, más que un acto doloso o malintencionado, es un error técnico, ¿sí? Digamos, de acuerdo con la academia, plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas dándolas por propias. Cuando yo copio un párrafo y se me olvidó poner la cita, estoy incurriendo en plagio. Puede que sea de manera, es decir, que no haya sido de manera malintencionada. Nosotros partimos del principio de buena fe y sabemos que si alguien comete un error, es un error, no es un acto de mala fe. Pero cada vez que a mí se me olvida poner la cita o la coloco mal, o por ejemplo abro las comillas y no las cierro, pues eso puede convertirse o puede configurarse en un plagio. Simplemente para que entiendan, digamos, que no es un problema de malas intenciones o de acusar, sino es que es más un error técnico que debemos corregir. Por eso la invitación a que sean muy rigurosos cuando hagan sus documentos, ya sea para autoría o para aula. Muchos profesores, en el caso de las autorías, me llaman y me dicen,
hermano, yo no tengo ni idea de APA. Digo, no, no hay ningún problema. Lo que usted tome de un autor, subrayamelo en algún color. ¿Sí? Y hay profesores que hacen eso. Dicen, mire, estos 2 párrafos son de Gutiérrez. Este párrafo es de Pepito. Esta idea yo la saqué de un video. Y nosotros, digamos, los apoyamos con la aplicación de la normatividad, las citas, que es ya un conocimiento muy técnico. Los que lo sepan y lo conozcan, los invitamos a que refuercen y que hagan una revisión concienzuda del tema. Ya está disponible el manual de APA, la 7ª edición de APA en inglés, en español no ha salido, y hasta ahora no sé pues cuándo vaya a salir. Y a los que no conozcan, digamos, este tipo de normas, fácil, nos llaman, nos contactan. Y nosotros, digamos, que entramos a apoyarles o asesorarlos para evitar que, digamos, este error técnico, que si lo encontramos nosotros lo arreglamos de manera fácil, lo vaya a encontrar un estudiante y convierta eso en un voz a voz, en un eco o en un ruido. Era simplemente la situación. Tenemos una herramienta muy útil que se llama Turnitin, que es un software antiplagio, que nos permite identificar fragmentos de texto que estén publicados en la web. Entonces es muy útil porque él me bota colores y los colores corresponden a alguna fuente. ¿Qué pasa? Turnitin es una herramienta que me permite ver o identificar de manera fácil dónde debería ir una cita o una cita, digamos, directa o indirecta. Cuando yo termino mi documento lo paso por Turnitin y yo lo que hago rápidamente es mirar que antes o después de cada color haya una frase, por decir, según Gutiérrez, o de acuerdo con Gutiérrez, o Gutiérrez 2015, o para Gutiérrez, o en palabras de Gutiérrez. Algo así debe haber inmediatamente antes o después. Si no, ahí hay un problema. Entonces me toca revisar de quién es ese texto. Porque si me salió resaltado algún color, es porque evidentemente alguien más utilizó ese texto antes que yo. Es común, es una confusión común entre los docentes que usan Turnitin, que aparezcan resaltadas construcciones gramaticales comunes. Por ejemplo, desde el principio de los tiempos, la humanidad. Esa frase puede estar escrita en un centenar de libros y yo puedo usarla y siempre me va a salir coloreada, pero no quiere decir que haya plagio. Es simplemente una construcción común. Para recapitular esta unidad, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Esa es una frase que puede ser común. Si eso les aparece coloreado en un reporte de Turnitin, omítanlo, omítanlo. Eso es una coincidencia, no es plagio. Pero si la coincidencia tiene más de 2 renglones, ahí hay algo raro, ¿sí? Entonces, revísenlo. Ojo con Turnitin, porque Turnitin tiene un problema. Y es que, voy a dejar de compartir ya la pantalla. Turnitin tiene un problema y es que Turnitin no identifica, por ejemplo, textos que hayan sido publicados en formato de imagen. Les voy a poner un ejemplo. Ustedes copian un texto, un párrafo, lo pegan en PowerPoint y lo exportan como foto o como imagen, ese texto no lo captura Turnitin. Entonces, si yo tomé un texto, digamos, de una publicación que está en formato imagen, Turnitin no me lo va a reconocer. Pero que no lo reconozca Turnitin no quiere decir que no haya plagio, ¿sí? Entonces, mucho ojo con esos textos que tomamos, sobre todo en manuales o instructivos, donde no suele encontrarse, digamos, el manual publicado en texto, sino en imagen. Eso no lo detecta Turnitin. Y Turnitin tampoco detecta algunas obras, por ejemplo, como Hernández Sampieri. Si yo copio un texto, un párrafo de un libro de Hernández Sampieri, es posible que Turnitin no lo detecte, por una sencilla razón. Y es que ese libro, por ser de una editorial grande, esas editoriales tienen mecanismos de control muy, muy rigurosos que evitan que ese libro se publique. En el momento en que ese libro se publica, ellos van y bloquean el sitio web. Entonces, es posible que Turnitin no lo identifique. Obras o muy desconocidas, o muy raras o inéditas, o obras ya muy conocidas y muy vigiladas. Ese tipo de obras no aparecen por Turnitin. Entonces, es importante siempre, digamos, no confiarse en Turnitin. Es una herramienta importante, pero no confiarse, ¿sí? Y siempre, siempre citar o referenciar. Insisto, si no tiene el conocimiento técnico para hacerlo, tenemos este manual que es muy, muy sencillo, tiene 10, 12 hojas, o nos llaman y nosotros, digamos, brindamos la asesoría. La biblioteca también tiene una asesoría mucho más rigurosa, más profunda. Hay unas herramientas
digitales muy útiles para hacer ese trabajo de manera automática. Word tiene un creador de referencias. Yo en mi trabajo diario no lo uso. Cuestión de gustos, no lo uso. Entiendo que hay una herramienta que se llama Zotero, que también permite, digamos, administrar las citas y las referencias. No lo uso, por eso no lo traje a colación en esta charla. Pero si ustedes quieren buscarlo y utilizarlo, son herramientas, entiendo, muy sencillas de utilizar y muy útiles. Bien. Esto era todo. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, ingeniero Edgar. Sí, Edgar, en el chat hay un par de apreciaciones. La profesora Catherine Esteban dice que, bueno, nos está compartiendo un enlace. Se trata de un aula virtual, digamos que aborda toda la normativa APA, en donde pues se encuentran materiales y referencias, digamos, constituidas por la Universidad Militar. Si bien hace un rato se hacía mención que no existe un documento publicado, digamos, un manual propiamente, pues digamos que por lo menos desde la biblioteca se provee esa aula donde quienes quieran participar están invitados cordialmente y pueden hacerlo a través de una automatriculación. Está el enlace allí para que de pronto quien esté interesado y quiera conocer o profundizar en la materia, pues lo haga, se matricule e ingrese a esa aula. El profesor David González Cuenca dice que sería de mucha utilidad para los estudiantes tener un manual o guía elaborado por la facultad. Ese, por ejemplo, es una tarea que estaría pendiente de realizar. Sí, Sí. completamente cierto. Sí, estamos en mora de hacerlo. Digamos que no hay razón por la cual no lo hayamos hecho. Hemos querido, pero digamos que por lo general por hacerlo urgente no se hace lo importante. Pero sí estamos en mora de hacerlo. Y en cuanto a la aula que nos recomienda la profe Catherine, no la conozco, no la he visitado, pero seguramente ellos llevan rato ya, digamos, ofreciendo capacitaciones sobre normas de citación, y entiendo que tienen varios niveles. Tienen, digamos, como unos niveles muy básicos, muy sencillos, para estudiantes, por ejemplo, de primeros semestres, y otros, por ejemplo, para chicos que ya estén por entregar su trabajo de grado. Me imagino que tienen algún nivel un poquito más elevado ya para estudiantes de posgrado o los mismos docentes. No lo he mirado, pero sí, seguramente debe tener material muy valioso. Si hay lugar más preguntas o inquietudes, comentarios, son bienvenidas. Y mientras eso sucede, pues les recordamos que también en el chat está el enlace para que ustedes amablemente registren su asistencia a esta sesión de capacitación. Pues listo, Edgar, si no hay ninguna duda, por mi parte, yo creo que ya podemos ir cerrando. Perfecto. De igual forma, también compartí, bueno, simplemente es un tema personal. Yo compartí también un enlace que no sé, por facilidad, ¿cómo lo llamaría? Por gusto personal, utilizo. Es el manual que compiló la Universidad Javeriana. Ellos ya tenían la versión sexta de las normas APA, y sacaron recientemente la versión 7. Yo personalmente lo uso porque no sé, me gusta o entiendo de manera más fácil los ejemplos que allí aparecen, entonces también allí aparece el enlace en el chat para que quien quiera de pronto y según conocerlo. el procedimiento dice que un estudiante tiene para hacer reclamaciones de su periodo inmediatamente antes. Ok, bueno. Hay otra pregunta, Edgar. La profesora Katie Alejandra Alvarado Puentes hace una pregunta muy interesante, a mi modo de ver. Dice ella, ¿cómo se debe hacer referencia a leyes, principios o teorías? Edgar, Qué pena, sí, tenía el micrófono apagado. Por lo general las teorías provienen de algún libro, ¿sí? Entonces, me estaba acordando, por ejemplo, de la teoría científica de la administración,
Esa viene de un libro de Adam Smith, el nombre se los debo, de Taylor, de un libro de Taylor. Por lo general las teorías vienen de libros, digamos, son compiladas en libros. Lo que pasa es que muchas veces esos libros son, digamos, producto de una tesis de grado. No es tan fácil conocerlos, ¿sí? O encontrarlos. Pero lo lógico, o digamos, lo que yo les sugiero es tratar de buscar el libro donde se explica esa teoría, o si no, alguien, digamos, que haya hecho un libro sobre esa teoría y citar a ese experto. Si lo que queremos es exponer conceptos de la teoría. A veces es más fácil, digamos, citar, digamos, a un experto un experto en Einstein, por ejemplo, para, si no tenemos acceso a las publicaciones de Einstein, no las conocemos o no sabemos cómo buscarlas, por ejemplo, podemos buscar un experto en español que hable mucho sobre Einstein y podemos citar a ese experto. Eso es lo que algunos autores suelen hacer. Y en cuanto a leyes, hay una forma, hay un mecanismo. Si me permiten, pues voy a abrir el... Claro que este manual que yo tengo, quiero ser como muy sincero con ustedes en que la séptima edición de APA yo la desconozco, no la he... ¿Me confirman, por favor, si ya estoy compartiendo pantalla? Sí, sí, señor. Yo tengo los dos, aunque bueno, esto sería ilegal, iría en contra de lo que dijimos en esta charla, pero pues yo tengo el PDF de los dos manuales, del de APA sexta edición, mentiras, del de APA tercera edición en español, que es la última, la más reciente. Todavía no hay versión en español de la séptima, yo supongo que está por salir, pero versión, digamos, sea un libro de normas APA en español, solo hay 3 versiones, en inglés hay 7. Entonces, yo tengo esos documentos, si quieren se los puedo facilitar. Y este que ustedes lo consiguen como normas APA externado, que les digo que es muy sencillo para trabajar. Yo cuando empecé a trabajar con este tema de normatividad APA, empecé con este. Tiene una forma de citar normas y leyes. A ver. Me acuerdo que se empieza por la... Ah, caray. Por la... Aquí. Aquí tenemos el formato, ¿sí? Él te lo da en verde. Te da un ejemplo de referencia y un ejemplo de cita, ¿sí? Entonces, por lo general, lo primero que se dice, aquí no hay un autor, digamos, personal, hay una corporación. En el caso de una ley, el Congreso, en el caso, digamos, de un acuerdo de la universidad, sería el Consejo Superior Universitario, en el caso de una sentencia, pues la corte respectiva, la fecha, el nombre de la norma o de la sentencia. Ojo que en el nombre de la norma, siempre, por ejemplo, en el caso de las leyes, siempre hay un nombre común, vulgar, y hay un nombre específico. Por ejemplo, la ley Lleras. La ley Lleras no se llama así, la ley se llama por medio de la cual se implementan mecanismos para proteger la propiedad intelectual, Es el que debemos poner. Aquí no podemos poner ley Lleras, pues si lo ponemos es el nombre que está debajo del articulado en el caso de las leyes. Y en el caso de las sentencias, el ponente. ¿Sí? Porque, digamos, siempre se ha pensado que las sentencias tienen, digamos, dependen mucho del magistrado que haga la ponencia, ¿sí? Entonces, en este caso sí, en el caso del Congreso no, en el caso de las leyes o normas de ahí para abajo no es necesario colocar el ponente. Y este es el modelo de cita. Este también te indica cómo citar códigos, cómo citar la Biblia, cómo citar trabajos de grado, trabajos en línea. Insisto, sería bueno mirar el de séptima edición, porque el séptima edición de APA, porque ese ya viene muy enfocado en escritura digital. Aquí menciona algunas cosas muy puntuales. Video de YouTube, entrada de blog. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, no más, hace 10 años, pues digamos que no había redes sociales, entonces los blogs eran las redes sociales de esa época. Hoy en día realmente se encuentra mejor contenido en redes sociales, incluso que en blogs, podcasts, películas, hay series de televisión. Bueno, si quieren yo les puedo pasar no sé, voy a intentar pasarlo aquí por el chat. No, creo que no me deja. Se puede el enlace, ya lo busco y lo copiamos. Ah, bueno, sí, eso.
Sí, sí, si usted pone externado APA, ahí le aparece de primero. O el de la Javeriana, yo supongo que también es muy, muy similar. Pero entonces, profe, para responder la pregunta, en ese manual, que no son las 600 hojas del manual original, sino es de 10 páginas, tú simplemente buscas libro, norma, y ahí él te da el ejemplo. Ahora, Sí, señor, no, puede sí, que la referencia esté mal. Puede que tú correcto. pusiste primero el nombre que el apellido, o pusiste primero el nombre de la revista que el nombre del artículo. Digamos que ese tipo de errores realmente son minucias. Lo importante realmente es que tú hagas el ejercicio de referenciar. Decir, mire, esto no es mío. Esto es de Gutiérrez, esto es de González, esto es de Hernández Sampieri, esto es de, bueno, ¿sí? Ese es el ejercicio, digamos, valioso. Lo otro ya es un tema técnico, de cómo se cita, de si va primero el apellido o el nombre, bueno, eso ya es técnico. Si ustedes, por ejemplo, conocen la normatividad ICONTEC o conocen la Chicago o bueno, alguna otra y se sienten diestros y quieren hacerlo, es válido, es válido. Nosotros para documentos oficiales u OAS, pues pasamos eso o lo volcamos a normatividad APA para tener un estándar. Si no conocen ninguna y quieren explorar alguna, yo les sugiero APA, porque es la que utilizamos en la facultad y es la que utilizan casi todas las universidades de Colombia, salvo facultades de medicina y derecho, que recurren a otros mecanismos, o algunas de ingeniería, que recurren a IEEE. Pero por lo general APA, digamos, es un estándar bastante utilizado. Y hay ejemplos, incluso hay videos en YouTube donde explican de manera muy sencilla cómo hacerlo. A mí me ha servido no utilizar estas herramientas como el creador de referencias de Word o Zotero, porque me ha obligado a aprenderme el manual de memoria. Entonces, para mí ya es más fácil construir una cita, digamos, sin necesidad de estar mirando el manual o sin necesidad de estar mirando el recurso. Incluso a mano, yo podría hacer una cita. Entonces, si tienen tiempo y les gusta el tema, esa sería una buena invitación. A que tengan el manual a la mano, apréndanlo y ya se les vuelve parte de la cotidianidad. No sé si hay alguna otra duda. Sí, Catherine nos recuerda que por parte del programa de Ingeniería Industrial y en cola de trabajo de nuestra Dirección Académica de Desarrollo Multimedial, está en proceso de elaboración un MOOC para, bueno, o relacionado con normas APA. Próximamente, pues estaría, digamos que, publicado para que pues, todo el mundo acceda de forma libre y abierta, como es el caso de los MOOC. Y no, creo que por ahora no habría más preguntas o más comentarios. Recordarles a quienes no lo hayan hecho que está fijado en el chat el enlace para el registro de su asistencia. Si no hay más preguntas, si no hay más comentarios, pues creo que podríamos suspender la grabación y agradecerle a Edgar Castro su participación y su presencia en esta sesión. Pues muy útil, muy... yo por lo menos me llevo puestos los elementos de ortografía con los que abrió la charla. Me pareció muy interesante esa parte, así que pues agradecido de plano con compartirnos toda esta información, Edgar, muy gentil. Por lo menos la inquietud. Obviamente estas son cosas que uno no se aprende de memoria y que realmente los utilizan son las personas que trabajan en eso. Pero sí la inquietud del hecho de que muchas veces yo utilizo una palabra sin saber qué significa. Entonces, ese ejercicio de estar mirando por lo menos una palabra al día en el diccionario es un ejercicio supremamente valioso y que nos va a mejorar la escritura montones, montones. Sí, al profe Jaime Correa, voy a volver a copiar el enlace allí, lo voy a volver a poner y la profe Claudia Carolina Calderón, muchas gracias, interesante el tema, la profe Rosemary también, nos dice muchas gracias, feliz día a todos. Está puesto nuevamente el enlace para quienes no hayan hecho el registro, lo hagan. Sí, Nélida, la profe Nélida dice que hay unos enlaces. Sí, en el chat está, lo voy a volver a poner, el enlace, perdón, del manual que estaba mencionando Edgar, el manual de la Universidad Externado. Lo voy a volver a poner acá, al final, el manual de la Externado.
Bueno, sí, gracias a todos por la excelente intervención. Buena tarde. Enhorabuena a sus intervenciones. La profe Denise también dice, excelente el tema. Gracias a los dos, Edgar. Saludo cordial, profe Denise. Y el profe Jorge Orlando Rodríguez también pues, nos da las gracias y nos desea una feliz tarde a todos. No sé si quieran ya para cerrar, de pronto para cerrar algo que quedó ahí como en el tintero, voy a copiarles aquí en el chat la página de la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente. Es supremamente útil. Y yo que me la paso en Twitter escribiendo a todo el mundo, yo creo que ya eso es a quienes más les escribo. Es esta la página. Es muy buena porque digamos que es una fundación de apoyo. Entonces, entrando a la página, yo aquí puedo colocar la consulta, ¿sí? Y esas consultas, ellos me responden al correo y la publican en sus medios sociales. O, por ejemplo, directamente en Twitter. Yo ya a la página no entro. Yo directamente entro al Twitter y les escribo. Streamados@fundeu, mire, tal cosa. Es más, creo que aquí me están respondiendo ellos. Vea, tal cual. Esta mañana les pregunté algo y ellos responden. Ellos responden, por ejemplo, aquí les digo, mire, tengo tal duda en esta palabra, en una palabra que utilicé en esta presentación, y ellos responden y explican por qué. Y si la explicación es muy larga, dan el hipervínculo a la explicación. Entonces, esa herramienta es clave, porque lo que les digo, si ustedes quieren en horas de la mañana, o sea, en horario laboral en España, en menos de media hora les responden. Muy, muy útil. Una gran herramienta. Ahora sí, mira, nada más. Perfecto. Vamos a suspender la grabación y por último voy a dejar nuevamente, porque yo sé que hay veces